El último caso que veremos sobre variables cualitativas son aquellas cuando los efectos diferenciados de esas variables cualitativas se trasladan a la medición de la variable independiente. Es decir, hasta ahorita, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del salario que hemos estado revisando, sabemos que puede haber factores que generen alguna diferencia entre lo que perciben los hombres y las mujeres. Eso es lo que hemos visto hasta este momento. Pero también hemos visto que hemos incluido la variable educación. Entonces, podemos decir que la mujer puede ganar menos que el hombre. Pero ¿qué pasa con el nivel educativo? El nivel educativo también genera efectos diferenciados. Sabemos que el nivel educativo es una variable cuantitativa, pero está generando efectos diferenciados también sobre los impactos en el salario. No es el mismo impacto que genera el tener más educación en hombres que en mujeres. Estas son cuestiones que también pueden ser importantes dimensionar y pensar que el sexo puede generar un efecto diferenciado de la educación sobre el salario es algo factible. Ya no estaríamos solamente hablando de que en el salario existen diferencias por ser hombre o mujer, sino que los impactos de educación sobre el salario pueden ser distintos dependiendo si eres mujer o se es hombre. Entonces, esta es una manera de plantearlo. Aquí tenemos lo que es la variable dicotómica mujer. Uno sabemos que es mujer, cero hombre, cero otro, y por lo tanto la categoría restante sería el intercepto. Ahora tenemos esta nueva variable dicotómica que multiplicaría a educación y tendríamos beta 1 por educación, que sería la variable que ya conocíamos. Es decir, si lo representáramos en el modelo tradicional que hemos nosotros manejado, pues básicamente lo que tendríamos es el logaritmo del salario es igual a beta 0 más delta 0 mujer más beta 1 edu, que representa la variable educación, más delta 1 mujer por multiplicado por educación, lo voy a poner en la parte de abajo lo restante, más el componente de error. Si ustedes observan, esta parte de aquí ya la hemos trabajado, sería para ver los efectos diferenciados de la mujer. Esta parte de aquí corresponde a los impactos que genera la educación en términos generales. Y esta de aquí, que ahora vamos a poner en color azul, representa los impactos de la educación siendo mujer. Cuando introducimos este nuevo término al modelo, entonces este que conocíamos antes, que era la educación sobre el salario, va a ser el impacto de la educación para el caso de los hombres, que es la categoría restante, y el de este lado, que sería lo que está en el cuadro azul, sería el impacto de la educación en el caso de ser mujer. Si quisiéramos saber cuál es su impacto general, tendríamos que sumar beta 1 más delta 1 para saber cuál es el impacto de ser mujer, sí, el impacto de la educación al ser mujer. Si queremos simplemente saber cuál es el impacto de la educación si se es hombre, es para el caso de mujer, y educación. Y en el caso de beta 1 solamente es hombre y educación. Ustedes pueden ver ahí básicamente que estas dos formas de establecer el impacto de la educación es una alternativa para ver si existe efecto diferenciado de los impactos que pueda tener la variable independiente sobre la dependiente. Viendo este panorama gráficamente, que sería la diapositiva siguiente, lo que vemos es que ya no solamente tenemos el caso, voy a borrar todo esto, ya no solamente tenemos el caso original que veíamos, donde en este caso teníamos dos rectas paralelas y esto significaba que los cambios en el salario debido a la educación simplemente se generaban por el hecho de ser mujer y se incluía esto en el intercepto. Nada más se comparaba con el intercepto más educación, beta 1, perdón, aquí va beta 1, beta 1 educación más error.
Este es el modelo donde solamente incluimos en la mujer. Ahora, podemos tener el caso donde la educación puede tener un impacto respecto al sexo. Entonces vamos a borrar esto y vamos a ver cómo sería eso. Entonces, plantearlo como lo estamos viendo ahora sería que no solamente estaríamos interesados en saber el impacto que tiene ser hombre o mujer de manera aislada, sino también con respecto al nivel educativo. Entonces podríamos tener este escenario, que es el que aparece ahí en la diapositiva, en donde este es para el hombre y este es para la mujer. En este escenario lo que vemos es que efectivamente, independientemente de que el intercepto provoque que la mujer gane menos que el hombre o que el hombre gane más que la mujer, también el efecto diferenciado, si observan la recta, la posición de la recta, van a darse cuenta que en el caso de los hombres es mucho más inclinada que en el caso de las mujeres. En el caso de las mujeres es una recta menos inclinada. ¿Qué significa eso en términos de la relación salario-educación? Pues lo que significa que el tener una recta mucho más acostada o menos inclinada implica que los efectos de la educación sobre el salario son menores. Entonces, en este caso, hablando específicamente de las mujeres, la educación tendría impactos menores en el salario. Si lo comparáramos eso con el caso de los hombres, pues encontraríamos que su pendiente es mucho mayor y por lo tanto más educación implicaría tener más impactos sobre el salario con relación a las mujeres. Entonces, en este ejemplo gráfico lo que vemos es que la educación favorece de manera significativa al hombre y no a la mujer. Veamos el otro caso que aparece también en esa diapositiva, que sería el caso que se presenta de la siguiente manera. Tenemos mujer en este caso y en este caso es hombre. Aquí lo que vemos es el caso contrario. Uh-huh. Educación y aquí sería salario. Vemos el caso contrario. Si vemos en esta parte de abajo, lo que vemos es que la mujer, que esta es la parte de la mujer, esta es la parte del hombre, gana o tal vez en términos generales empieza ganando menos que los hombres cuando tiene bajo nivel educativo. Pero conforme va aumentando la educación, los impactos son mayores para las mujeres que para los hombres, porque tienen las mujeres una pendiente mucho más inclinada que los hombres. Entonces, en este caso, la educación está siendo un factor que favorece a las mujeres por tener una pendiente mayor para las mujeres que para los hombres. Entonces, eso es muy importante porque podemos decir que la educación va a tener efectos diferenciados si eres hombre o eres mujer. En este caso, siendo mujer, tendría un impacto mucho más significativo que el ser hombre por el simple hecho de tener una pendiente mayor. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que podemos también incorporar esas variables dicotómicas, binarias, a los modelos de regresión. Veamos la siguiente diapositiva, es un ejemplo donde vemos el salario que es explicado por una variable dicotómica que es mujer, pero esta está sola, entonces realmente esta parte de aquí se conoce como una inclusión de variables cualitativas de forma aditiva, porque simplemente se va a comparar con el intercepto, y luego tenemos educación, que es la variable cuantitativa, y luego educación multiplicado por la variable dicotómica mujer. Esto ya se llama, es una inclusión de variable dicotómica de forma multiplicativa. Esta es aditiva porque se vincula con el intercepto y esta es multiplicativa porque se vincula con la variable independiente. Si tuviéramos más variables independientes, podrían multiplicar esas variables independientes. Entonces, de esta forma, nosotros podemos probar si efectivamente genera un efecto diferenciado la educación sobre el hecho de que seas mujer. Puede ser más, aquí si este es un signo positivo, pues diríamos que la educación sí está ejerciendo un efecto diferenciado cuando se es mujer, y si este fuera negativo, pues básicamente diríamos que tiene un menor impacto para las mujeres. Y si este fuera no significativo, pues diríamos que tanto para hombres y para mujeres el efecto de la educación es la misma. Entonces, básicamente podemos probar la hipótesis de que delta 1 es igual a 0
significa que no hay un efecto diferenciado para las mujeres. Simple y sencillamente los dos serían iguales. Vamos a ver el resultado del modelo. El modelo lo podemos encontrar en el libro de Waldrich de Introducción a Econometría. Aquí veremos, por ejemplo, que el salario está en su forma logarítmica. Incluimos el término de mujer, que es la dicotómica, educación, y luego la multiplicación de educación por mujer. Aquí tenemos, y todas las demás variables que ya son cuantitativas. Aquí lo importante es que veamos que, por ejemplo, el hecho de que los hombres tengan en este caso sería la educación y representaría a los hombres. Y en esta parte sería el efecto de la educación, pero para las mujeres. Como vemos, tenemos un signo negativo de este coeficiente comparado con la educación. En este caso, digamos, el ser mujer va a tener un impacto menor la educación debido a este signo que aparece aquí. Si lo interpretáramos directamente, diríamos que al multiplicar el coeficiente por 100, debido a que la variable dependiente es logarítmica y educación no lo es, entonces sería de 8.2% el impacto que genera un año más de educación sobre el salario. Y en el caso de las mujeres sería el resultado de sumar 0.082 menos 0.0056, que te da un total de 0.076 multiplicado por 100 será 7.6%. Es decir, ser mujer, el impacto de la educación implicaría que fuera de 7.6% y si es hombre sería de 8.2%. En esta cuestión podemos ver que efectivamente estamos teniendo un impacto, ¿verdad? En este caso, bueno, ya tomando en cuenta estos errores estándar, que sería la división entre el coeficiente y el error estándar nos daría el test student, sabemos que este test student va a ser menor a 2 y por lo tanto diríamos que no hay significancia estadística. Pero para este ejercicio no estamos tomando en cuenta ahorita la significancia. Lo que estamos tomando en cuenta es nada más el vínculo entre las variables dicotómicas cuando se multiplican por las cuantitativas y cuando se encuentran de manera sola. Esta sería la parte aditiva, esta es la parte multiplicativa de los modelos de regresión. Cuando están solas las variables dicotómicas se consideran un modelo de variables dicotómicas aditivo. Cuando están multiplicando las variables numéricas estamos hablando de que es un modelo multiplicativo. De manera conjunta sería un modelo aditivo multiplicativo donde la variable dicotómica, ficticia, cualitativa sería el sexo, en este caso sería mujer. Bueno, es así como vemos los ejemplos en donde podemos incorporar las variables dicotómicas para poder generar un análisis de efectos diferenciados.